¿Estás en desacuerdo con que tus hijos e hijas reciban educación sexual desde la infancia? ¿Crees que a los niños y niñas no se les debe de hablar de problemas como el abuso sexual infantil? Si piensas que estos temas solo le conciernen a los padres y madres y que solo ellos deben orientar a sus hijos, te decimos lo siguiente. A veces, los mismos adultos, por pena, vergüenza y prejuicios, evitamos darles a nuestros hijos información que podría salvarles la vida. ¿Por qué si se supone que los padres y madres de esta generación tienen más información, a veces son los que ponen más resistencia a abordar temas relacionados con la sexualidad? ¿Por qué evitamos decir las cosas por su nombre, justificando que nuestros hijos son inocentes? En Diálogos en Confianza, creemos que la información no quita la inocencia de niñas y niños y que por el contrario ayuda a prevenir situaciones de riesgo. Por ello, necesitamos hablar de sexualidad con los hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como vieron el día de hoy, nosotros no nos estamos haciendo una pregunta, sino que es una afirmación. Nosotros creemos que es necesario hablar de sexualidad desde la infancia con nuestros hijos y creemos que esto es importante porque nos hemos dado cuenta por las encuestas que se han hecho, por todas las investigaciones a las que hemos tenido acceso, que en la medida en la que nuestros niños tengan información, para ellos es muchísimo mejor. Viven de una manera más sana, más segura. Ellos pueden disfrutar de su sexualidad pues, durante toda su vida de una manera plena y sin estos tabús que nos hacen a veces tanto daño. Me llama mucho la atención porque el comentario justo que acaban ustedes de escuchar es cierto. Estamos en una etapa en la que tenemos la mayor información sobre el tema. Estamos en un momento en el que podemos entrar a cualquier librería y encontrar muchísima información seria, profunda y muy clara. Y sin embargo, seguimos con esos tabús. Nos sigue costando trabajo hablar de este tema y bueno, por eso para nosotros es importante ponerlo sobre la mesa el día de hoy. Así es que me va a encantar escuchar, bueno, sus comentarios, qué es lo que opinan sobre este tema y las dudas que tengan, aprovechen este espacio y pregúntenselo a los especialistas invitados del día de hoy. Buenos días, mi Sandy. Hola, Cris, muy buenos días y buenos días a todos los que se están conectando en este momento a través de Facebook Live. Saludos a Nancy Gómez, Maris Escribano. Mira, nos está viendo Marisa ahí por Facebook. Saluditos. Besitos. Eric Israín, también Martín González, David Barrios, el doctor David Barrios. Muchas gracias a todos los que nos están dejando también ya sus preguntas y sus comentarios. Hasta ahora muchos saludos, muchos buenos días, pero queremos saber su opinión. Queremos que nos digan qué opinan de hablar con los niños, con nuestros hijos sobre estos temas, pero sobre todo cómo se acercan ustedes a estos temas, de qué manera los llevan a cabo, porque también, Cris, una de las cosas que nos ha surgido aquí sobre la mesa cuando hablamos es que a muchos de nosotros no nos hablaron de sexualidad nuestros papás. Por ejemplo, yo platico con mis papás o mi abuela el día de hoy de cómo fue su infancia en estos temas. Era completamente un secreto, era un tabú. Mi abuelita me cuenta que incluso le llegaban a esconder los libros abajo del colchón, un libro que le regaló mi abuelito cuando ya se iban a casar. Entonces, bueno, sí han cambiado muchas cosas, otras no tanto, y es bueno, es interesante saber sus historias y saber cómo se acercan ustedes a sus hijos en estos temas. Vamos a leerlos y vamos a comentarlos. Por supuesto que sí. Y bueno, le damos los buenos días al público que nos viene a acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y un poquito más adelante estaremos platicando con algunos de ustedes. Gracias por tomarse la mañana para acompañarnos. También está con nosotros Vicenta Hernández Haddad. Ella es psicóloga y educadora sexual. Vicenta, qué gusto tenerte por aquí. Yo encantadísima, muchas gracias. Al contrario, con un temazo, me encanta tenerte aquí. También a Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar con ustedes. Bienvenido, muy Gracias. bienvenido, Francisco. También Elia Lisset Guillermo Jiménez, ella es psicóloga y educadora sexual infantil. También está Elia el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Elia? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto tenerte por aquí. Y José Ángel Aguilar, psicoanalista de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo y coordinador general de la Red Democracia y Sexualidad AC de MISEX. José Ángel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento. Qué gusto Muchas tenerlos gracias. por aquí. Oigan, a mí me gustaría empezar, pues ahora sí que preguntándoles, ¿cómo está el panorama? Ustedes que están en el tema, que están inmersos, que están todo el tiempo justamente pues enfrente de los papás, los niños, los grupos, etcétera. ¿Cómo está el panorama con respecto a hablar de la sexualidad con los papás de ahora? ¿Ustedes cómo lo ven, cómo lo miden, cómo lo sienten? Bien, yo sí noto una gran diferencia entre los papás, mamás de hace
30 años que empecé y donde por lo menos daban la opción de que cuando al menos llegaba yo y decía, tengo organizado un taller de educación sexual, por lo menos decían, y como de qué si mi niño apenas va en quinto o mi niña está en cuarto, y por lo menos decían, pero ¿qué les hablarías? Y así fue como por 20 años y los 10 años más recientes lo que yo he encontrado es que con este argumento donde dicen, ese es un tema que hablamos en familia, mi marido y yo, mi esposa y yo, esos son temas que solo educamos con nuestros valores. Y aunque intente de pronto hablarles de que la educación sexual es un valor y es un derecho que los niños, niñas tienen, de pronto es como si temieran que los niños se informaran porque van a perder la inocencia. Y yo insisto en que lo que se pierde es la ignorancia. Claro, esto es un porcentaje mínimo de estos papás y mamás que tienen esta resistencia. Afortunadamente, cuando las escuelas abren estas conferencias a padres de familia, madres de familia, pues empiezan a sensibilizarse porque escuchan pues lo que dice un papá por allá, lo que aporta la directora, de por qué está queriendo meter estos talleres. Pero entonces dirías que este es un elemento que es nuevo, eso es lo que escucho, Vicenta, que dices, o sea, sí antes preguntaban de qué se trataba, tal vez no estaba el tema como en la mesa, pero sin embargo no había resistencia. Ahora encuentras un grupo, si no es la mayoría, un grupo que sí está en resistencia. Eso es lo que nos dirías tú. Y que incluso mueven con mucha facilidad grupos, a veces ligados a la religión, a veces ligados a algunas otras agrupaciones y donde tienen mucho temor a que los hijos se informen. Vamos a ver qué dicen tus compañeros. ¿Ustedes cómo lo están viviendo? Pues mira, yo creo que es lo que dice Vicenta, yo creo que sí hay una oportunidad de que ha aumentado la posibilidad de que los papás y mamás estén más de acuerdo. De hecho, investigaciones hechas desde hace mucho tiempo, casi el 90% está de acuerdo con la educación sexual. Lo que sucede es que hay estos grupos ultraconservadores que después tienen mucho aspecto mediático y que eso sí influye sobre algunos padres o madres que tienen miedo de que dar información sexual. Afortunadamente la Secretaría de Educación Pública ha abierto el tema, corto, no tan actualizado como quisiéramos, pero hay un libro de texto en quinto y sexto y desde cuarto ya está el tema, está en secundaria. Eso ayuda mucho, como decía Vicenta, a que los papás se puedan involucrar de una mayor manera, pero como todo, hay papás que sí están de acuerdo con la educación sexual y tienen miedo otros papás de esa información y que esa información vaya a dar como resultado que los hijos tengan conductas o situaciones que nada puede rebasar la realidad de ya a la hora de las TICs y todas las internet y Facebook y todo esto. Es una gran cantidad de información que ni los papás ni los maestros ni ninguno podemos atacar porque es mucho más allá de lo que existió en otras épocas. Yo creo que también en mi experiencia lo que me ha pasado es que antes todo se centraba en la parte médica. Vamos a hablar de educación sexual, pero desde la parte biológica. Ahora, al abrir temas, ya que incluso con miras a la prevención específicamente, y tener una responsabilidad y crecer con amor, crecer con salud, crecer con respeto, esa es la parte como que les está costando un poco de trabajo a los papás y las mamás de ahora. Sí, efectivamente me ha tocado también que hay mamás y papás que dicen, sí, vamos a hablar de sexualidad, pero es que les vas a enseñar relaciones sexuales o es que en qué posición se lo visualizan de otra manera, cuando no es así, es muchísimo más amplio que esta situación. O sea, la diferencia dirías que era una creencia que antes era solamente una escuela o una educación o una plática que tenía que ver con lo biológico. Te vamos a enseñar cómo es el niño, cómo es la niña, la reproducción, etcétera. Ahora se habla, ahora como se mete el tema del placer, se meten otros temas, entonces ahí es donde estás sintiendo tú también la resistencia. Es que hablar del placer es lo que sientes, digo que, pero hablamos del placer desde las sensaciones corporales, no tanto del placer concebido como la parte adulta, y eso es lo que le cuesta un poco de trabajo a la gente entender, que no vamos a bajarnos un poquito, pues nada más a lo mejor a la caricia, al besito, lo que se siente, eso es parte de la sexualidad, no nada más lo que tiene que ver con la parte biológica. Francisco. Los tiempos pasan, los tiempos avanzan y las cosas cambian, pero no tanto. En 1934, Narciso Bassols, secretario de Educación Pública, tuvo que renunciar porque se pretendía dar educación de la sexualidad desde tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria, 1934. Entonces, estos grupos de los que hablaron Vicenta y José Ángel presionaron mucho y él tuvo que
renunciar. Hasta 1974 se retoma esto de la educación de la sexualidad con la creación del Consejo Nacional de Población y 2 años después se implementa. Y quiero señalar que Diálogos en Confianza, desde hace muchos años, ha ejercido una influencia muy positiva en una gran cantidad de progenitores que se atreven a preguntar. Escuchamos a veces las mismas preguntas que nos hicieron hace años, pero hay muchos más que están abiertos a esta posibilidad. Y decía que los cambios sí son importantes, pero a veces son los mismos. Ha habido quema de libros, ha habido que les arrancan las hojas porque se va a hablar de masturbación, de homosexualidad y lo que decía Elia, del placer, que es una palabra que acalambra a una gran cantidad de gente. Oye, y una nueva palabrita que acalambra también esta de la ideología de género. ¿Qué es eso? Pero eso es terrible, ¿no? Ajá, así como lo están presentando y vamos a ver que está muy vigente. Y yo creo que es terrible por una palabra que se ha mencionado mucho aquí, la ignorancia. Yo creo que la manipulación y las falacias, porque tergiversan lo que es la ideología de género y lo presentan como algo negativo. Es importante aclararlo. Yo espero que logremos aclararlo lo más posible durante este programa para que les quede más claro a los papás. Sandy, ¿qué están preguntando? Mira, nos están comentando que algunos papás ya se manifiestan de acuerdo con que se imparta esto en las escuelas. Sin embargo, dicen, tendría que ser personal especializado, no los mismos maestros quienes lo impartan, porque sería incorrecto. Y también nos dice otra mujer, Klaus, yo no soy ultraconservadora, pero pienso que es un tema que deben dar especialistas y profesionales. Es una opinión muy respetuosa hacia el programa. ¿Ustedes Así qué opinan de pone... eso? O sea, ya van 2 comentarios de especialistas. La maestra no, los papás no, especialistas. O un acompañamiento tal vez. ¿Ustedes qué opinan de eso? En las últimas investigaciones que hizo el Instituto de la Juventud, habla de que los jóvenes tienen más confianza en los maestros. Es el primer personaje en el que tienen confianza, más que los papás, más que los médicos inclusive. Fíjate y obviamente los sacerdotes ya quedan en los últimos lugares, ¿no? Sí. Pero eso es importante y por eso creo que la capacitación a los profesores y profesoras es determinante. Digo, los especialistas podemos estar, nos llaman a una charla, pero ¿cuándo cubres las millones de jóvenes que están? Cuando nosotros estábamos en Mexfan, y bueno, todo el mundo aquí empezó más o menos en esa época, pensábamos, íbamos a secundaria, dábamos una conferencia. Y ya cuando acababas el grupo, ya había otro grupo y ya había otros. Entonces, parte de eso era hacer la propuesta de la capacitación y que la Secretaría de Educación Pública se hiciera cargo de la educación sexual. Nos vamos a quedar con eso un ratito porque los quiero invitar a que me acompañen en este momento. Vamos a ver... Yo pienso que desde chiquitos, ¿no? Irles, como le decía hace un momento, irles inculcando, irles mencionando, platicándoles, ¿no? Pues yo digo que como 9 años, que es cuando empieza un poquito ya la hormona, ¿verdad? A los 9, 10 años. Desde el año que ellos empiezan a comprender, desde que tienen conocimiento y razonamiento. Desde que empiezan a entender, a los 4 años, ¿será? Porque ellos ya lo razonan y tienen que cuidar su cuerpo. Sí, a partir de los 8, 10 años, sí. Yo creo que desde muy pequeños es importante, como 5 o 6 años. Desde muy pequeño para que ellos también no sean abusados así, para que ellos lo vayan entendiendo y asimilando desde más chiquitos, ¿no? Pues considero que de los 12 años en adelante se debería de hablar sobre ese tema. Bueno, como podemos ver en el sondeo, la verdad es que hay muchas ideas variadas sobre en qué momento nosotros podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos o en qué momento es el adecuado, que es el tema del que estamos hablando el día de hoy. Y a mí me gustaría preguntarles, salió esta pregunta diciendo, bueno, tendrían que ser especialistas los que se acercan a nuestros niños, ¿no? Y entonces yo les quisiera preguntar, ¿no está escondido ahí el miedo? No todos somos especialistas, todos ejercemos la sexualidad, ¿que no? Sí, yo creo que una parte que se nos olvida que es que educamos en sexualidad desde que estamos en el vientre.
Desde ahí, desde la forma en la que vamos decorando el cuarto, pensando en el nombre del bebé, pensando en qué va a ser qué le va a decir la tía, desde el baby shower. Todo este concepto tiene que ver con la definición de sexualidad y yo creo que es una de las cosas que hay que empezar a promover mucho más. Hablar del término sexualidad no nada más implica hablar de relaciones sexuales, sino es un aspecto central del ser humano, desde muchos campos, desde muchas perspectivas. Y sí, a lo mejor hay una parte que podemos ser las personas que somos especialistas a hablar de estas situaciones porque las resistencias en las personas les va a poner una barrera hacia los niños y las niñas. Por ejemplo, sí entiendo el término de la maestra, efectivamente les tenemos más confianza cuando estamos en la escuela a mi maestra, que incluso a lo mejor a la mamá o al papá. Sin embargo, si no se les capacita y no se les quita esas barreras también que tuvieron que crecer con ellas, con esos estilos de crianza tanto conservadores o con mitos y tabús, no van a poder fluir la información hacia los alumnos. Claro. Entonces es un juego. Habría que sensibilizar a los maestros, ¿no? Claro, sensibilizar y capacitar formar. Y actualizar, porque también una gran cantidad de profesionistas, no solo los maestros, tienen una cantidad inmensa de prejuicios. No basta con la buena intención. Decía una de las personas en la encuesta, pues desde que empiezan a entender, desde que empiezan a aprender, las criaturas aprenden un lenguaje en los primeros 2 años de vida. Que la gente adulta se ponga a tratar de aprender un idioma y van a ver que no es posible. Es en esa edad cuando mayor capacidad para aprender se tiene. Pero ya lo dijeron aquí, se aprende, educamos con los comportamientos, con las actitudes, con el trato. Qué bueno que nos dices eso, porque es una de las preguntas más fuertes que nos han estado haciendo. ¿A partir de qué momento entienden y cómo sé que me está entendiendo? ¿No? Oye, y justo ya para cerrar con esto de los maestros, nos dicen acá, los profesores no somos los adecuados únicamente para hablar en la primera infancia, son los padres. Los profesores no podemos ir más allá de lo establecido por programas escolares, estamos atados. Y varios comentarios que la primera educación sexual debe ser por parte de los padres, que los maestros también son importantes, deben capacitarse y actualizarse, pero que es muy importante la información que se dé en casa. Y también ya nos están llegando comentarios sobre todo lo que los niños encuentran de información ya en internet. No, bueno, es un tema. Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. ¿Has escuchado hablar de la etapa del guácala en la infancia? Aquí te mostramos un poco a lo que nos referimos. Mamá, ¿por qué se besan ese hombre y esa mujer? Pues porque se quieren. Las personas cuando se quieren se dan besos como esos novios. ¿Qué? ¿Yo besar? ¡Guácala! ¡Qué asco besar! Y cuando crezcas, tu cuerpo va a cambiar. ¡Guácala! ¿Crecer y tener pelos? No, qué asco, guácala. Vicenta Hernández Haddad, psicóloga especialista en educación sexual, nos recuerda que las niñas y niños en ocasiones usan esta expresión para mantener a raya a sus padres y evitar así hablar de temas de su vida privada. Cuando los hijos e hijas expresan asco por temas de sexualidad, no es porque de suyo este tema sea repulsivo para las niñas y los niños, sino porque quizá los padres están llegando tarde a querer educar a sus hijos. Por eso, te hacemos la siguiente pregunta. Cuando nuestros hijos dicen guácala, ¿no será que nosotros confundimos esa repulsión con una aparente inocencia y pureza infantil? ¿Hasta qué punto los padres y madres de familia usamos a nuestro favor ese guácala para no hablar de temas de los que carecemos de información? En Diálogos en Confianza, tenemos la convicción de que la información quita la ignorancia, no la inocencia de los niños y las niñas. Bueno, pues tenemos con nosotros aquí justamente a Vicenta. Y bueno, me estabas comentando, Vicenta, que sientes que se hablaba antes más de sexualidad de lo que se habla ahora. Y aparte esto que dicen del guácala, son como, no sé, dobles mensajes, palabras que se utilizan ¿para qué? Sí, mira, yo lo que encuentro es que esta parte donde los que a lo mejor tienen hoy 70 años de edad, tenían pues hace 30, 40 niños de primaria, a lo mejor alguien de secundaria, y entonces veían
que estaban desarrollándose y traían mucho esta idea de yo no quiero que a mis hijos les pase lo que a mí, que no me hablaron. Y percibí por muchos años mamás y papás y muchos maestros y maestras en esta línea de sabemos lo que puede pasar sin educación sexual, y entonces estaban más proactivos. De pronto fue tanta la información, porque bueno, sí, los especialistas hemos trabajado muy duro, Canal 11 durísimo también en toda esta apertura, y entonces de pronto rebasó todo lo que es medios de comunicación a través de las TICs, lo que es Internet, Facebook, Instagram, y entonces ya fue tanto que le adjudicaron algunas familias a que era el tema de sexualidad el que estaba causando tanto daño. Y no es el tema de sexualidad. El problema que tenemos en México es que hay demasiada información y hay poca estructura. Y yo ahí siento que la Secretaría de Educación Pública tiene una enorme responsabilidad, donde ha quedado a deber a nuestro país la educación sexual más actualizada. Le han chambeado muy duro, como dice José Ángel, pero tiene un rezago de muchos años de información. Entonces, entre todo lo que ven los jóvenes en medios, lo que tenemos de miedo como familias, porque existe miedo a que no vaya a ser demasiada información, y entre que las escuelas, que ahí las siento como atrapadas entre la familia y lo que la SEP quiere dar, las escuelas dicen, pues sí, no quieren que hablemos en preescolar, pero encontramos a 2 niños que se estaban jugando espaditas con el pene. Y entonces dices, ¿y esto cómo se habla? Pues es que son juegos sexuales. Y los adultos que trabajamos con menores en escuelas o estamos en la familia tendríamos que saber que existen estos juegos sexuales que juegan. De pronto el otro día dijeron que era la resbaladilla porque uno le hacía así al pene del otro. Y eran niños de 4 o 5 años de edad. Hay que explorar de dónde viene el juego. Muchas veces es de pura espontaneidad, así como si yo te estoy haciendo así, a algunos se les ocurre que sea con el pene, o que porque una niña tiene diferente a un niño. Y esta parte creo que el trabajar en las escuelas, los especialistas, los niños no quieren que estén los maestros, sobre todo desde los 6, 7 años ya no quieren que estén los maestros presentes en los grupos, pero si ellos van repitiendo periódicamente las pláticas en las escuelas, los niños se van sensibilizando, van viendo naturalmente el tema, no hay morbo, y entonces ya pueden entrar los maestros porque ya empoderamos a los niños con que yo tengo derecho a esta educación sexual, y esto les permite que, pues, ¿quieres que entren tus maestros? Y te dicen, sí. O sea, tú te has encontrado con que al principio está esta barrera. ¿Por qué, Vicenta? ¿Sabes por qué no quieren que estén los maestros? Porque finalmente son adultos y saben que está de por medio la vinculación con los padres. ¿Sí? En cambio, cuando llega un especialista, y lo oigo mucho en la retroalimentación al final, que dicen, ay, qué bueno que pudimos hablar aquí de todo, porque pues aquí no tienen este material, porque ¿qué hacemos los especialistas? Llevamos un material que no tiene un maestro común y corriente, a menos que sí esté una capacitación ya de por medio. Y entonces ellos ven que de pronto le muestras la relación sexual en una imagen, les muestras cómo es el papiloma humano, les muestras qué es un juego sexual en la infancia, y lo ven todo tan explícito que esto los conecta de una manera integral entre lo que he sentido, a lo mejor he vivido, porque hay niños que no han vivido juegos sexuales, pero a lo mejor sí lo ha vivido, y entre que cómo lo viví en la familia o en la escuela si me cacharon, y cómo me están diciendo que esto en preescolar es bastante frecuente y que por eso es importante la educación sexual. Entonces le bajas la culpa que la gran mayoría trae de que ya me reprendieron. A mí me sorprende cuántas escuelas, incluso de kinder, de pronto hubo un juego sexual y ya la siguiente semana dieron de baja a uno o a otro. Sí. Y yo digo, ¿y qué no podemos manejar en una escuela el que hay un juego sexual y hay que poner límites y hay que meter educación sexual? Pues parece que no, ¿verdad? Lo que pasa es que es un choque también, porque por un lado la escuela lo puede intentar hacer, porque sí nos hemos encontrado también en mi caso con escuelas que sí quieren la educación sexual, pero el problema también a veces son los papás y las mamás. O sea, por más de que les dices, es que hay que hablarles, vamos a darles el taller a los menores, pero que venga papá y mamá y que no, ¿por qué a mi hijo que no lo metan en esa hora? Que lo saquen de ese momento porque no le quiero dar ese tipo de información. Yo creo
creo que también aquí el ¿Y miedo cuál es el argumento? O sea, no quiero porque Por miedo. dicen por qué. No, No, pero no dicen no lo por dicen. miedo. No lo O sea, dicen. ¿cuáles son los argumentos que utilizan para poder frenarlos? A mí en Y lo- que a veces lo logran, ¿eh? Sí, de hecho sí lo hacen. Sí lo logran. A mí en lo particular, la mayor cantidad de información que he recibido es que yo no quiero que sepa cómo son las relaciones sexuales. Es que se va a pervertir. No, es que la homosexualidad, eso no está bien. Es que quien dice que tiene que aceptarlo. Desde muchas perspectivas. Entonces, yo lo que percibo en la mamá o el papá es el miedo a esa información que esa persona no trae o que a lo mejor la trae. El problema es que la traen distorsionada. Claro. Yo creo que también hay que ubicar esto que decías de la ideología de género y esto de no te metas con mis hijos, esa última frase y propaganda que fue mundial y que en Latinoamérica pegó muchísimo, que anduvo el camión, ya ves, en todas partes y todo. Eso asusta mucho porque tiene mucha cosa mediática. Entonces se hacían pegotes de libros que no eran los de la SEP, decían que la SEP había incluido esto. Había esta idea de que los niños y niñas iban a poder entrar al mismo baño, que tal vez se convirtieran en transgéneros, ¿no? Que ahora ya niños y niñas iban a decidir ser niño o niña. Todo esto, promover la homosexualidad, promover la promiscuidad, el poliamor, todo eso asusta mucho a los padres de familia, por muy abiertos que sean, y por la ignorancia, como ya se dijo, y ese tipo de campañas son terribles, porque lo que hemos avanzado y lo que los padres dicen que sí, que la educación sexual, lo que hemos trabajado, eso obviamente lo echa para abajo, ¿no? Y eso creo que es importante sí ubicarlo. Pero entonces, ¿no sería que no hemos avanzado? Porque dices, todo lo que hemos avanzado y de repente se echa para abajo. Entonces, parecería un avance que no realmente se dio, como algo falso que estuvo ahí nada más por una etapa. Es que yo creo que por generaciones también, ¿no? O sea, Ok. y yo creo que lo que decía Paco, ¿no? Desde 1974, los mismos grupos son los que echan abajo los libros, ¿no? Ajá. Y entonces eso nos lleva a que generaciones tienen mejores opciones y luego viene una generación donde viene como un freno a partir de esto. No se frena finalmente porque se avanza, pero sí nos hace un bloqueo. Por ejemplo, en este caso ¿se acuerdan? Iba a ser porque iban a entrar ya en los libros la cosa de la familia y la diversidad sexual. Y entonces vino la reforma educativa y entonces vinieron todos estos grupos y prohibieron y Nuño ya no siguió adelante con el tema de educación, ya no se pudo actualizar. Paco, adelante. Goebbels en pleno, ¿no? Una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Y es interesante la incongruencia que hay, porque los argumentos es que esto es un tema muy privado que debemos de tratar en familia y les vamos a infundir valores. Pero cuando esa gente miente y cuando distorsiona, ¿dónde quedan los valores, no? Si hay un gran miedo a esto, por lo que decía José, porque se lo empiezan a creer. Yo creo que la educación de la sexualidad es revolucionaria y por eso da mucho miedo. Porque lo que se pretende es que la gente, y aquí es lo terrible, piense, se informe y tome decisiones de manera responsabilizada. Eso acalambra. Es preferible tener a la gente en la ignorancia para manipularla, para manejarla. Entonces, lo que hace aquí Diálogos es revolucionario, porque invita a pensar, aunque no sea como diálogos, y eso es vital. Sí, eso es lo que un poco asusta, ¿no? Sí, Sandy. ¿No será que también como papás estamos preocupados porque nos imaginamos que cuando te dicen les van a dar alguna plática, taller o educación sexual, y estamos hablando, por ejemplo, de preescolar, casi nos imaginamos el Kama Sutra o yo no sé qué. Infantil. Exactamente, porque mira, aquí nos dicen, ¿cómo es esto de que los niños a los 4 años pueden tener juegos sexuales? O sea, me preocupa que nos pregunten así, porque no sé en realidad qué se está imaginando esta televidente. Ojalá nos lo describa un Valdría poquito la pena más. que recordaran a qué jugaron ellos y ellas. Estamos hablando de juegos ¿sabes qué? entre iguales, Es ¿no? que de la misma edad. En juegos entre iguales, y bueno, yo les lo voy a poner sobre la mesa porque pues me toca ponerlo, pero jugábamos al doctor, Sí. ¿no? Ah, Pero como a la mamá no, y al papá, y a la al mamá y doctor, el a la papá, al enfermera. doctor, a la enfermera, a los novios, a casarnos, pechos a los a darle niños. pecho a los niños, o sea, y no necesaria, y no nos decía nada porque aquí estás jugando al doctor, ¿no? Pero como ahora es juego sexual, y es lo mismo, están jugando al doctor, o sea, ¿qué están haciendo? o mira Explorándose, esto, o jugábamos viéndose, a los conociéndose, esposos también. pero no están pensando en tener coito, que eso es lo que yo creo que aquí hay terminan un teniendo testimonio. miedo. Nos dice Adriana, mi hijo tiene 4 años y besó a una compañerita. La maestra los regañó y les dijo que eso solo lo hacen los grandes. ¿Cómo actuar con un niño de esta edad? Yo no veo ¿Qué nada edad malo tiene? en un beso. 4 4 añitos. años. No, la maestra. Es como por el miedo. No, prohibido. En lugar de prohibir, tal vez habría que
explicar más, pues. Pero fíjese, yo están llegando así varios comentarios. Lo que yo encuentro ahí es que muchas maestras sienten así cargando a papá y mamá de cada niño y a la directora de la escuela, y entonces a veces reprenden por el miedo y el peso que tienen de la responsabilidad de ¿dónde estabas que no viste que se estaban besando Carlitos y Mariana? Y pues la maestra a lo mejor estaba en el pizarrón y los niños se voltearon y se dieron un besito porque se les antojó, dicen que son novios, platican en el recreo, y lo que hay que decirles, a la escuela no venimos a darnos besos en la boca, claro, después de pues en esta generación, Vicenta, porque en la nuestra sí, ¿eh? No, es que sí hay que decirlo, por eso, pero sí, Sandy, o sea, en nuestra generación, por lo pronto a mí me tocó que si tú llegabas a tu casa y decías, le di un beso, me dio un beso a un niño de mi edad, decían, ay, ya tienes novio. O sea, no te decían, no era ya, tenemos que llevar a la escuela porque entonces el pecado mortal ya está aquí sobre, y entonces ustedes van a llegar a tener coito atrás en el patio. O sea, era, ¿tienes novio? Sí, pues sí, y ya, y al día siguiente ya no tenías. O sea, yo siento, ¿por qué creen que ha cambiado esto a esta radicalización? Fíjate, yo no sé si sea tan radical. La situación es que entra también el tema del abuso sexual, y creo que eso influye porque no hemos dado la información suficiente o se ha captado la diferencia entre los juegos sexuales entre unos niños y cuando eso tiene que ver con abuso sexual, o cuando muchas veces esos juegos sexuales de niños de 4 o 5 sí tienen una influencia de alguien que abusó de uno de ellos y que entonces está ejerciendo un poder y una sexualidad diferente. Y eso para mí es muy delicado, porque también como se visibiliza ese tema y que es muy importante, pero entonces se puede confundir, y eso confunde a las maestras y a los padres. Por eso tenemos que dar mayor información entre estas diferencias de cómo son los juegos sexuales, el conocimiento del cuerpo, y cómo ya hay elementos específicos que nos indican que tal vez ese niño que está jugando de determinada manera sí pudo tener un abuso, porque eso ha sucedido de los padres o de los familiares. Claro, entonces, pero claro, por supuesto, y con todas estas cosas nuevas, ¿no? Pero yo creo que también existe todavía, igual que siempre, pues el juego natural sexual de exploración, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con las palabras y que tiene que ver con las definiciones. Sí me parece que desde el momento en el que lo dejamos, antes era, ay, qué bonito, ya tienes novio, qué padre, y te lo fomento, ahora es juego sexual. Desde ahí, como no saben qué significa, lo confundimos. Y a mí lo que siempre me pasa es que siempre identificamos las primeras 3 letras, sex, y eso tiene una connotación completamente diferente a la intención en muchas ocasiones. Exacto. Entonces me parece que sí es importante seguirle dando como que las definiciones específicas a cada cosa, a cada actitud, a cada conducta, para que podamos entender de manera social y de manera comunitaria a qué se refiere lo que el niño o la niña está haciendo. Y que la dimensión sexual, que ahora se está poniendo así, es amplísima, ¿no, Paco? Sí, yo creo que las criaturas juegan a muchas cosas, igual que jugamos las personas que estamos aquí, nada más que el Alzheimer llega muy temprano. Entonces las criaturas juegan, y cuando llega una persona mayor, adultera lo que está viendo, se proyecta y entonces sataniza. Sexual se oye como sinónimo de coital, pero sexual significa que la gente tiene sexo, genitales, entre otras cosas que establecen las diferencias entre machos o hembras, o entre machos y hembras, entre hombres y mujeres, entre perro y perra. Simple y sencillamente decir, juegan, y ya lo habían dicho aquí, el juego ayuda. Cuando llegan mujeres a mi consultorio y dicen que nunca han tenido orgasmos, al revisar les pregunto si alguna vez se masturbaron y me dicen que no. Esto no es una apología de ir y masturbaos, pero la masturbación permite que la gente conozca su cuerpo, qué no le gusta, qué sí le agrada y cómo tiene que tocarse. Claro, importantísimo. Y hablando un poquito de eso, queremos que nos acompañen a ver el siguiente sondeo. ¿A partir de qué edad un niño o una niña siente placer en su cuerpo? Un tema importantísimo, acompáñenos. Desde, pues no sé, 2, 3 años o menos a lo mejor, sienten algún placer al tocar su cuerpo, ¿sí? Y ya ve que luego muchas veces las mamás también pues les tocan su cuerpo y han de sentir algún placer, ¿no? Porque se ríen. Entonces yo imagino, ya más grandes pues ya es otro tipo de placer. Desde que nace, cuando le dan la nalgada, llora de placer. Pues sienten placer de muchas formas, no nada más ahora sí que sexualmente. Placer al comer, placer al que uno le haga una caricia, juegue con él. Es que, ¿de qué tipo de placer estamos hablando? Porque desde que comen y están amamantándose,
sienten placer. Pues de los 12 a los 13 años, a los 13, 14 años. Placer sexual, pues tengo referencias que hay niños que desde los 6 años pueden tener placer sexual. Pues la edad que necesitan cariño, más atención así que para ellos van creciendo y más todo eso. Muchas gracias por todos estos comentarios, por su participación. Y en redes sociales, aquí nos dice Pilar, es muy complicado vivir en una sociedad ignorante y de doble moral. La sexualidad la traemos desde antes de nacer y se muere junto con nosotros. Es parte diaria de nuestro existir y no podemos cerrar los ojos a estos temas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos, gracias por todos sus comentarios, sigan llamando, sigan escribiendo en el tema del día de hoy y queremos decirles que tenemos sorpresas, regalitos, tenemos 10 pases dobles para la puesta en escena Los Mosqueteros del Rey. Esta es una obra, una comedia en donde actúa Héctor Bonilla, Alejandro Camacho y Pato Castillo, son 3 actores muy reconocidos y se unen en esta puesta en escena al lado de un actor joven, Pablo Valentín. En este caso el problema o la trama es que ninguno se sabe la historia, entonces pues comienza algo muy divertido. Imagínense con estos tan buenos actores, de verdad es divertidísima y pueden llamar al 5166-4000. Estos boletos, estos pases son para el domingo 17 de marzo en la función de las 6 de la tarde. Les repito el teléfono, 5166-4000. La obra se llama Los Mosqueteros del Rey. Retomando el tema, Cris, nos quedamos entonces escuchando la opinión de la gente cuando se le preguntó a qué edad los niños experimentan placer. Claro. Y bueno, pues para que no ampliemos más estos comentarios. Cuando nacen las criaturas recién nacidas, el sistema nervioso todavía no está bien maduro y hay un montón de movimientos incoordinados. Por eso las mamás antes lo envolvían como taco, ¿no? Pero cuando se va regando una sustancia que se llama mielina en los nervios, ya los movimientos pueden ser más dirigidos. Y si la criatura se toca así en la oreja y le agrada, pues va a regresar y se va a tocar la oreja otra vez y la va a estar toque y toque. Eso es aprendizaje y eso es placer. Sin embargo, si esa criatura en uno de esos movimientos se toca los genitales y le gusta y vuelve a estos movimientos, va a llegar la educación, represión y le va a decir cochino, sucio, mugroso. El placer lo podemos experimentar, algunos dicen, desde in útero, ¿no? Entonces, porque está el sistema nervioso ahí y el placer sexual, ese es otro boleto, ese es otro rollo. Pero el placer las criaturas lo pueden sentir por muchas cosas. Y alguien nos describió ahí el nacimiento de una persona sadomasoquista, ¿no? Le dan una nalgada y se excita. Bueno, entonces ya desde ahí, por ahí, apunta, ¿no? Ahora, lo que creo que es importante sería justo esto que estás marcando muy claramente, de poder diferenciar, o sea, el placer no, bueno, me gustaría más bien que ustedes nos los aclararan, ¿no? O sea, no siempre es sexual o siempre es sexual o hay que pegarlo con la palabra sexual o, por ejemplo, hacerme cariñitos en la oreja es sexualidad, no es sexualidad. Posteriormente lo podría conectar con lo sexual, con lo erótico, llamémosle. Pero yo recuerdo un niño de unos 8 años que a la hora de la comida, la cortina se movía por el aire y entonces en lo que mamá estaba ahí sirviendo la comida, la mamá empezó a sorprenderse que el niño se pasaba por la oreja, el cuello y ella decía, es que me sorprende porque yo lo veo que es un placer que no me imaginaba que mi niño tan pequeño sintiera. Hasta ahí podría ser un placer de que su sensación de descubrir que ciertas partes de su cara, cuello, el contacto con, porque era una tela muy delgadita, todo eso es descubrir como si el tacto fino, el tacto rudo, o sea, cuál es el que va a ser más conectado en él, en una interrelación en el futuro. Claro, eso el niño de 7, 8 años a lo mejor ni está pensando en eso. Pero también existe este descubrimiento desde lo que es que se chupan el dedo, se muerden las uñas, para mucha gente morderse las uñas también puede ser placentero y síntoma de ansiedad también, por supuesto, y toda esta parte de cómo se van explorando, hay gente que le gusta estarse acariciando los dedos del pie, que en el futuro hay gente que tiene juegos eróticos con los dedos de los pies, entonces cada parte que ese niño o niña va descubriendo, no sabemos si en el futuro, no tenemos que pensar que ya lo está descubriendo ahorita para ponerlo en práctica,
pero sí entender que ese descubrimiento, lo que decía yo hace un momento de el telefonito con agua o el carrito que se lo pasan así, de pronto se les resbaló por el pene o por la vulva, también dijeron, ay, esto está diferente, y lo intentan sin el carrito, y que lo único que tenemos que hacer es decirles, esto que estás haciendo, no lo hagas con tu carrito, porque si estamos viendo que además no conozco ningún niño que se haya lastimado el pene, ni ninguna niña que se haya lastimado su vulva por un juego sexual con su cuerpo, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es, te dejo un ratito ahí jugando, y poner límites de, bueno, ya está, por cuestiones de tiempo ya nos tenemos que vestir, preparar para irnos a tal lugar, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me gustaría hablar como esto que tú preguntas, ¿no? Del placer, de dónde y para dónde. Fíjate que toda la parte psicoanalítica lo ha estudiado muchísimo, y es esta parte del placer que se habla del placer oral, que no tiene una connotación específicamente genital, que es este placer que tienen los bebés y todo del chupeteo, y lo otro es relacionarlo con el afecto. Porque a partir de ese placer, que es placentero, chupar pues el pecho de mamá por la leche y todo, se da la comunicación, se da una buena posibilidad de afecto, la piel se toca, el olfato, toda la parte sensorial es lo importante. Entonces se habla de que todo eso es determinante, y a partir de eso sí tenemos un placer que después se va a ir convirtiendo en el desarrollo con un placer ya más genital, pero al principio es un placer realmente de los sentidos, y desde ahí se ha hablado ya de los afectos e inclusive de las dificultades que tienen los seres humanos para desarrollarse como personas. Qué tan placentero fue esa relación con mamá desde el momento del nacimiento, y eso da como posibilidad a alguien más feliz, con más opciones, y también en la sexualidad, pero no estamos hablando específicamente de un placer genitalizado, claro, que es para mí la diferencia. Parecería que, o sea, si tú sientes la piel, pues es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Y entonces, si a ti te acarician una mano y lo sientes en todo el cuerpo, tenemos como esta idea de que justo en la parte de los genitales no se debe de sentir nada, ¿no? Eso solo es para cuando sea sexual. Entonces, si sientes también ahí, entonces ya haces esa conexión equivocada, ¿no? O sea, entonces tiene que ver con la sexualidad, entonces tiene que ver con el coito, entonces tiene que ver con los genitales, y estamos como confundidos. Creo que eso es importante como aclararlo, ¿no? Sí. Porque el placer, pues lo sientes en todo el cuerpo, no importa dónde te acaricien, ¿no? Sí. Me parece ahí que justo es parte de lo que se tiene que trabajar con papá y mamá, que sepan que sus hijos y sus hijas, desde que los cambias el pañal, desde que los bañas, desde que los amamantas, tienen sensaciones corporales placenteras. Esa es la parte más fácil de manejarlo y de entenderlo. Mi hijo, si yo lo voy a bañar o a mi hija la voy a bañar y le pongo agua caliente, le va a gustar. Eso le va a hacer sentir rico, así de simple. Va a ir creciendo y va a ir encontrando que hay otras partes del cuerpo y de los sentidos también, porque tenemos que darles información de que, bueno, ¿qué sientes cuando hueles? O ¿a qué te huele y qué te puede rememorar eso? ¿Qué escuchas? Una música tranquila o algo más movido también puede ser placentero o no. Si incluso el ruido, el olor, la vista, cuida tus ojos, cuida lo que ves, todo eso tiene que ver con el placer, pero no nada más yéndonos al tema de genitalizarlo, porque si siento rico aquí en el cuerpo, voy a sentir rico en la vulva, y entonces eso ya es completamente dañino. Eso yo creo que es la parte que sí podíamos decirle a mamá y a papá, entiéndanlo como parte desde el crecimiento, desde sensaciones corporales, utilizando nuestros 5 sentidos. Claro. Eso sería afinar los sentidos y las emociones y ponerles nombres, que creo que ahí una gran cantidad de varones somos como que analfabetas de los sentimientos y de las emociones, ¿no? Las mujeres son más de la palabra, más de compartir y también más de tocar el propio cuerpo. Creo que si se hiciera una investigación, ¿cuánto tiempo tarda la mayoría de los hombres en bañarse y qué hace después de bañarse? Es muy distinto, porque las mujeres son muy de ponerse cremas para esto, cremas para el otro, y se toman todo el tiempo y conocen su corporeidad. Pero acá, con respecto a las criaturas, lo que han dicho, todas ustedes, se genitaliza y se sataniza, porque se considera que sexual va unido a reproducción también, y entonces qué terrible, porque la reproducción solo se podrá realizar cuando esta pareja esté establecida. Antes de ello es pecaminoso. La religión que más predomina señalaba esto: se tienen las relaciones para reproducirse, pero si le preguntáramos al auditorio
y capaz que la lanzamos a ver quién contesta. En el último mes, que nos digan cuántas personas tuvieron relaciones sexuales, coitales, cuchiplanchar o hacer el amor, nada más con el objetivo de reproducirse. Y a ver cuántas nos dicen. A ver, pues ya está la pregunta ahí, empiecen a escribirnos. Oigan, y justamente retomando también este tema y en otra dimensión que creo que es importante, salimos a la calle a preguntarle a las personas, ¿pueden los papás y mamás, sin saberlo, erotizar a sus hijos? Y ahorita quiero que regresando ustedes nos digan qué quiere decir erotizar. Vamos a ver el siguiente sondeo. Por los valores que te dan a ti mismo. O sea, todo viene, es como una cadena, ¿no? Es de la educación que tú ya traes y ya desde ahí viene todo. No alcanzamos a comprenderlos o no nos ponemos en sus zapatos. Entonces tenemos ideas falsas, ¿no? Pues porque ellos mismos tienen la culpa, porque ellos mismos hacen que ellos se eroticen porque hacen esos actos delante de ellos. ¿Qué cree que yo digo que sí se dan cuenta los papás? Lo que pasa es que no les toman la atención debida. Considero que lo hacen inconscientemente. Pues es algo complicado, ¿no? Porque dices, ¿a qué le llamas erotizar? Enseñarles cómo tener relaciones, cómo esto, como lo otro. Pues ahí difiere un poquito, sería de acuerdo a la edad, ¿no? Pues porque no hay ninguna información. Bueno, a mí me gustaría retomar este tema, ¿no? Porque de repente creo que hay como confusión, o sea, como que de repente se cree que la palabra erotizar tiene que ver con el coito. ¿Nos pueden explicar, por favor? Bueno, a mí lo que me parece, y he estado viendo a lo largo de estos últimos años, cada día más temas que en esto de falta de límites entre la intimidad del grande o la grande y los pequeños, incluso en los cursos a veces los niños cuando ven una relación sexual dicen, yo ya vi que algo así, ¿y dónde? En el cuarto con mis papás. Y no hablan de haberse erotizado, sino haber visto la imagen, o incluso de pronto hablar de que vieron sexo oral entre sus padres. La gran mayoría lo reporta por haber visto pornografía y que de ahí pasaron a esta parte de que descubrieron que al ver algo erótico sintieron sensaciones que los llevó a explorar con más claridad hacia dónde querían focalizar el placer. Pero también he encontrado que hay pequeños que de manera inconsciente, por la ignorancia, por la falta de límites de nosotros los adultos, de pronto pueden llegar a acariciar a un adulto o una adulta de una manera inadecuada. Yo en el consultorio veo, trabajo con los niños en la mesita pequeña y cuando ya ganaron confianza, de pronto se paran y si yo estoy en mi silla y estoy así con mi rodilla, algunos pequeños de 4 o 6 años, la rodilla les viene quedando a la altura de sus genitales. Y de pronto en esto de, y aquí también vives, y entonces como generando un vínculo más cercano, su papá y su mamá ahí enfrente de mí, porque yo trabajo con los niños pequeños frente a papá y a mamá. Y ellos mismos ven cómo no llamé al niño o a la niña, cómo directo fue y descubrió sin querer que a la hora de acercarse, y aquí vives, y cuántos viven, y tienes perro, no están pensando en erotizarse, pero hacen contacto y empiezo a ver cómo empiezan a frotar. Esto que pasa en un simple consultorio con alguien que en el momento le digo, esto no lo puedes hacer conmigo ni con nadie, los niños y las niñas no se frotan con el cuerpo de los grandes, ¿sí? Y frente a papá y a mamá, lo explico, esto no sabemos en qué momento un niño sin querer lo hace con alguien más que no quiera, no necesariamente es que quiera abusar de ese niño o niña, sino que no sabe poner el límite. Pensemos en una maestra que fue abusada sexualmente y un niño hace algo así. No sabemos si esa maestra se queda paralizada, si esa maestra lo va a aventar. Entonces, la parte erótica para cada uno de nosotros tiene un significado muy diferente. Algunos lo aprendimos con culpa y lo fuimos resolviendo a través de los años, como de, bueno, pues sí es cierto que dicen que me debo de casar virgen, pero, y sí es cierto que no debo de tocarme, pero, y entonces fuimos trabajando y resolviendo muchas de estas cosas. Pero lamentablemente hay mucha gente que está siendo mamá, papá, maestros en este momento, que no han resuelto muchas de estas cosas y que cualquier situación de un niño o una niña, lo erótico lo pueden ver como algo satanizado y como algo que incluso pueden sentir que el niño es el provocador. Y bueno, en los últimos años hemos oído muchas historias donde sacerdotes han argumentado que los niños son los provocadores, ¿no? Entonces sí creo que el concepto de erotismo, que hay una definición científica, pero
también depende de cómo lo vemos cada quien. A ver, por favor. Nos pregunta Jessica Flores en Facebook, yo no entiendo bien qué significa erotizar a los hijos. Y Lorena Ara dice, los erotizas cuando tienes relaciones cerca de ellos, aunque estén dormidos. Somos energía. También nos dicen otra persona, Cámara, erotizar es cuando algo te genera un atractivo sexual, decirle a un niño o una niña que es sexy, que quiera ser sexy, etcétera, para ver si nos ayudan un poquito más. Yo creo que la palabra es amplia, ¿no? Porque también desde una parte más psicoanalítica se ve como vida, ¿no? Erotismo es vida, erotismo es salir adelante, erotismo es plan de vida. En otro sentido más erotizado, desde la parte de la sexualidad, sí se ve como este deseo, como estas sensaciones lindas que uno siente al estar de cerca del cuerpo de otra persona. A mí me parece esta pregunta muy importante porque los padres, las madres, sí erotizamos, sí nos erotizamos, somos seres humanos y de alguna manera se pueden erotizar con los niños o las niñas, pero ahí está para mí la diferencia, en donde papá o mamá, al sentir bonito, porque también siente bonito tal vez cargar al niño, besarlo, etcétera, logra, si se está erotizando, logra poner un cierto límite para indicar al niño o niña que ese es un límite que con adultos, con papá y con mamá, no se lleva esa erotización. Pero que mamá o papá puede sentir algo, sí, inclusive se ve que las mamás cuando están dando pecho, están erotizadas, están sintiéndose, o sea, en un sentido de una excitación importante, pero ahí está para mí el marco del límite entre esa erotización que se puede sentir o no. O sea, ¿cómo actúas frente a lo que estás sintiendo, no? Es que hay un autor que a mí me gusta mucho que habla de que los niños piden ternura y los adultos erotismo y lo interpretan. Y que esa ternura, como tú lo decías, porque ese niño que se te acerca a ti está pidiendo cercanía, ¿no? Tú decías, está hablando de la casa, que si aquí vive, está pidiendo cercanía y a lo mejor en ese momento está sintiendo bonito y se está erotizando, pero tú tienes el límite para decirle, oye, fíjate que adulto, sí, ¿no? Claro. Y pones el límite desde lo adulto. Entonces creo yo que eso sí existe la erotización entre padres e hijos, pero los padres sí tenemos que poner el límite de tal manera que no llegue a una hipererotización que traiga problemas posteriores, claro, que eso puede suceder. Oigan, y quisiera yo que ustedes nos dijeran, por ejemplo, en el establecer la individualidad y los límites. ¿Ustedes qué opinan de bañarse todos juntos, el colecho, en fin, donde los papás están desnudos, o lo que nos acaba de decir, que de repente sí los niños están en la misma cama y están teniendo relaciones sexuales, o en el cuarto de al lado y los están escuchando porque las puertas están abiertas? O sea, todo eso, ¿cómo se tendría que enfrentar, cómo se tendría que trabajar? Y si todo eso va de la mano de esta idea de erotizar sin darnos cuenta y sin saberlo los papás a nuestros hijos. Regresando ahorita del corte, nos los dicen, por favor. Otro ejemplo que nos ponen, tratarlos como adultos, besarlos en la boca, desnudarse delante de ellos, permitirles que duerman con nosotros, lo que decías del colecho, todo esto aclararlo después de la pausa. Vamos a un corte, en un momentito y regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, muchas gracias por su participación en el tema del día de hoy sobre hablar de sexualidad con los hijos. Queremos seguir leyéndolos, escuchándolos y los invitamos a que participen mañana. El tema es cómo dar mejor solución a los conflictos. Sabemos que resolver un conflicto no es fácil, claro, hay de conflictos a conflictos. Hay veces en donde necesitamos que otra persona desde el exterior vea lo que nos está sucediendo para que nos oriente, porque nosotros no podemos ver más allá de ello, sucede muy frecuentemente, percibimos una realidad distinta tal vez y por eso es importante acercarnos a personas que nos pueden ayudar. Un conflicto se produce cuando dos personas no están de acuerdo, cuando dos situaciones se confrontan y bueno, hay muchas estrategias que pueden ser las más adecuadas y por ello es importante hablar de este tema. No se lo pierdan, les gustaría saber cómo resolver los conflictos mañana a las 9 de la mañana completamente en vivo. Y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho hoy. Si temieran que los niños se informaran porque van a perder la inocencia, lo que se pierde es la ignorancia. Claro, esto es un porcentaje mínimo de estos papás y mamás. Que sí hay una oportunidad de que ha aumentado la posibilidad de que los papás y mamás estén más de acuerdo. De hecho, investigaciones hechas desde hace mucho tiempo, casi el 90% está de acuerdo con la educación sexual. Se centraba en la parte médica. Vamos a hablar de educación sexual, pero desde la parte biológica. Ahora, al abrir temas, ya que incluso con miras a la prevención específicamente, y tener una responsabilidad y crecer con amor, crecer con salud,
Mamás y papás que dicen, sí, vamos a hablar de sexualidad, pero es que ¿les vas a enseñar relaciones sexuales? Tuvo que renunciar porque se pretendía dar educación de la sexualidad desde tercero, cuarto, quinto y sexto año. El tema de libros ha habido que les arrancan las hojas porque se va a hablar de masturbación, de homosexualidad. Eso es importante y por eso creo que la capacitación a los profesores y profesoras es determinante. Mamás y papás y muchos maestros y maestras en esta línea de sabemos lo que puede pasar sin educación sexual. Es que hay demasiada información y hay poca estructura. Tiene un rezago de muchos años de información. Entonces, entre todo lo que ven los jóvenes en medios, lo que tenemos de miedo como familias, hubo un juego sexual y ya la siguiente semana dieron de baja a uno o a otro. Sí. Y yo digo, ¿y qué no podemos manejar en una escuela el que hay un juego sexual? Con escuelas que sí quieren la educación sexual, pero el problema también a veces son los papás y las mamás. O sea, por más de que les dices, es que hay que hablarles, vamos a darles el taller a los menores, pero que venga papá y mamá y que no, ¿por qué a mi hijo que no lo metan en esa hora, que lo saquen de ese momento? Sí, de hecho sí lo hacen. Sí lo logran. A mí en lo particular, la mayor cantidad de información que he recibido es que yo no quiero que sepa cómo son las relaciones sexuales. Bueno, pues como pueden ver, el programa ha estado muy, muy interesante y nos quedamos platicando de todo esto que tiene que ver con la palabra erotizar. Y si los papás, sin darnos cuenta y de una manera inconsciente, podemos erotizar a nuestros hijos. Se quedó sobre la mesa el tema de si los papás se pasean y las mamás desnudos y si eso puede ayudar a erotizar sin darnos cuenta, insisto, y de manera inconsciente a nuestros hijos, o el colecho, que es bueno el dormir juntos, el que tengan relaciones sexuales en la misma cama, en fin, todo esto que decías, besar en la boca. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Bueno, si la gente practica el nudismo desde antes que nazca la criatura y es algo que se da de manera espontánea, sin ningún prejuicio, y esta criatura desde la más tierna infancia presencia eso, puede no haber ninguna bronca. Aunque también hay que educarle para decirle, este nudismo se practica aquí en la casa, pero no en otras partes, no necesariamente. Entonces, no hay bronca, pero si de repente, pues fíjense que vimos en un programa que no es Diálogos, que hay que hacer esto, pues ahí sí puede surgir esta cuestión. Sí se puede erotizar a los descendientes inconscientemente, que eso sería lo deseable. La bronca es cuando se erotiza conscientemente. Ahí ya estamos hablando de abuso, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de abuso. Pero a lo mejor no se dieron cuenta y no es solo que los vean, sino que también que los escuchen, que los oigan teniendo relaciones, eso puede propiciar esta cuestión. Lo del dormir juntos, y aquí tendríamos que pensar que vivimos en un país que cuántos millones de pobres hay. ¿Cuántas personas tienen un cuarto de 3x3 y ahí duermen todos? Entonces se constituye en una bronca. Lo ideal sería que cada quien tuviera su cama. Pero desde ahí también se pueden hacer algunas estrategias para que no se propicien estas cuestiones. Si me pegan aquí, entonces hay un reflejo. Y Pepe ya explicó muy bien que a veces el contacto corporal produce excitación de manera refleja. Pero también, después de eso, podemos establecer límites porque yo no quiero trascender a hacer más cosas que fastidien a mis descendientes. Ahorita dijiste, si están todos en un cuarto, de todas maneras puede haber algunas cosas que pueden hacer, pero no nos dijiste cuáles. Como cuáles se te ocurren, cuáles estrategias. Unas cosas son de aquí nada más duermen papá y mamá y aquí pues las cobijas van separaditas, ¿sí? Sí me entristece decir esto, porque es una realidad, de verdad, esto es una realidad. No, pero es ser práctico, o sea, para que de veras ayudemos a todas las personas que nos están viendo y que estén en cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué pasa cuando sí existe el otro cuarto y simplemente consideran que no hay que usarlo hasta que el niño quiera? Y que duermen en la misma cama. Y escuchan las relaciones sexuales o las llegan a ver. Exacto. Ahí es donde la parte, a mí me parece que el tema de justamente necesitamos hablar de sexualidad, hay que entender también que la sexualidad es cambiante y subjetiva.
desde el momento en el que cómo la vives. Hay familias a lo mejor que desde ciertas edades pueden tener esa desnudez sin mayor problema, pero sí me parece que también tenemos que acoplarnos, que tenemos en una sociedad que tiene reglas, y las reglas y los límites tienen que ser bien claros. Una de las partes que yo trabajo, por ejemplo, con papá y mamá, desde el niño y la niña, es en el momento en el que al menor o al papá y mamá le está sintiendo incómodo esa situación, por ejemplo, el bañarse, sí preguntan mucho, ¿hasta qué edad me puedo bañar con mi niña, con mi niño? La pauta casi siempre la pone el menor. Es práctico. Cuando el papá y la mamá no tienen bronca, la pauta la pone el menor. Aquí, ya no, mami, me das privacidad. ¿No? Ya lo quiero hacer sola. Y cuando el menor no la logra poner, hay que ponerla a la mamá y el papá. Porque también no podemos estarles enseñando todo el tiempo a que es común o saludable estarte bañando, porque de alguna manera existe esa erotización. A lo mejor en el baño o en el colegio es más fácil. La mayoría de los hombres cuando se levantan tienen erección. Si estás durmiendo con el niño o la niña, pues el niño o la niña lo va a percibir. Y eso genera, evidentemente, un placer, pero no porque esté buscando el niño específicamente el tema del placer sexual, sino porque es una reacción biológica, somos seres sexuados. Entonces sí me parece que hay que hablar desde la forma en la que la mamá y el papá tienen cierta educación y desean que sus hijos y sus hijas también se alineen a esa misma educación. Aquí están los límites. No te puedo estar besando a lo mejor en la calle. ¿Por qué? Porque entonces también vamos a tener una bronca social y entonces genera otro tipo de situaciones. Pero a lo mejor mamá decide darle un beso a su hija en casa. Cada que te quiero dar un beso en la boca, a lo mejor 2, 3 años, si la mamá siente rico, entonces me limito. O sea, no puedo estarle dando el beso nada más porque sí. A lo mejor es porque simple y sencillamente le gustó esa sensación de un besito y punto. Pero sí necesitamos establecer los límites bien claro porque el menor se va a seguir. El menor va a seguir sintiendo rico, no lo podemos parar. Y eso es saludable para que al final en la sexualidad adulta tenga una sexualidad placentera. José, ¿querías decir? Sí, no, estaba viendo esto, ¿no? Hasta dónde el chico se va a seguir y también los grandes se pueden seguir. Eso hay que ver, ¿no? Si no, otra vez volvemos a responsabilizar al chico. El chico puede hacerlo, pero creo que nos toca a los grandes poner esos límites que tú estás diciendo, pues, ¿no? Y creo que hay puntos... Y siempre a los grandes, ¿no? Sí, claro. Eso sí. Eso sí. Oye, te lo digo porque, también hemos escuchado aquí historias, por ejemplo, de adolescentes que también se han erotizado por la situación que está sucediendo, pero entonces, pues, como ya son adolescentes, ya los culpan y pueden acabar teniendo relaciones sexuales con su mamá o con su papá, que lo sabemos, aunque sea tabú y no lo quieran hablar, y se sienten culpables ellos por haber provocado al papá, pero inclusive cuando son adolescentes o adultos jóvenes, también le toca al adulto mayor, ¿no? Ser el que pone el freno. Y el otro, que no es el tema, pero aprovechamos, es todo al parte que sea poder, ¿no? Le toca al maestro, al médico, y hay que pedir permiso, inclusive con los propios hijos. A veces los hijos no quieren que los beses, aunque seas la mamá o el papá, y uno, sí, ven, no. Entonces, no. Tío, a tu abuelo, o saluda a tu abuelita, no, eso no. O que los bañes, ¿no? También eso que dices. Hay que pedir permiso. Oye, ¿quieres que te bañe? Te voy a dar un besito, ¿quieres? O sea, y también la gente cuando se encuentra en la calle, ay, qué guapo está tu hijo, ¿no? Y, oye, aguas, ¿no? Qué sexy se ve tu hija. Qué sexy se ve la niña. O sea, creo que todo eso tenemos que hacer esa educación, ¿no? Esa pedagogía para poder poner lo que tú dices. Los límites desde el adulto. Sí es nuestra responsabilidad en todos estos elementos de adultos, padres, madres, maestros, doctores, sobre todo también, y cualquier opción de poder, porque eso implica abuso. Claro, eso es bien importante. Y ahorita que dijiste esto y la palabra sexy, que justo lo comentamos en el bloque anterior, o sea, también es erotizar el juego de vestir a las niñas chiquitas como niñas más grandes, o lo de los concursos estos de belleza, donde las pintan como, eso también es erotizar. Hipersexualización, ¿no? Y es abuso. Es abuso, fíjense. Es un área de abuso. Y ahora, yo sí hago una diferenciación porque de pronto hay lo que es un grupo musical o una caracterización en una obra de arte, obra de teatro, perdón, donde salen con estas características.
pero que ese niño, esa niña sepa que es ese personaje, no necesariamente llevarlo Más en su vida, a la ya. escuela, a la casa. Incluso hay niñas y niños que juegan a ser más grandes. Pensemos en la niña que le gusta vestirse con los tacones de la mamá, peinarse o plancharse el cabello y pintarse la boca. Bueno, es un juego como el juego sexual. Lo haces en tu casa, te exploras, te conoces, descubres cuáles son tus zonas placenteras, igual descubres cómo sientes tu boca pintadita. A veces son los varones los que se quieren pintar las uñas y es algo pasajero, y si no lo fuera, pues nos da la pauta para ver por qué se quiere pintar las uñas o la boca. Y entonces los niños tendrían que saber cuáles son esos juegos que son dentro del hogar y su espacio privado, algunos de ellos, y cuáles son los que pueden llevar a otros lugares. Lamentablemente, la presión que están sintiendo los adultos y que estamos dejando de ser adultos, porque a mí me preocupa que ya no tenemos esta fuerza de adultos, sino es que si no hay alcohol en los 15 años no va a venir nadie. Es que si no le compro la faldita que está de adolescentes en lugar en la de niñas, no se la va a poner. Y entonces después no sabes cómo se me pone, me dicen en el consultorio. Pues cómo se te pone. Cómo se enoja, cómo mijo. se enoja, ¿no? Y entonces yo digo, ¿y dónde estamos los adultos que no somos capaces de decir las razones, motivos que hay para que un niño y una niña viva cada etapa que le corresponde? Simplemente decir un no, Vicenta, o sea, porque se nos ha olvidado que tenemos derecho a decir no como adultos, ¿no? Sí, y explicar, porque sí creo que en esta época los niños y las niñas ya no es como en mi época de porque lo digo yo y basta, y yo en mi vida iba a refutar algo, ¿no? Pero sí es esta parte de, mira, hija, no puedes salir así. Quiero que sepas que eso se llama desfasarte o salirte de la etapa en la que estás. Quiero decirte que hay hombres que son capaces de mirarte no como la niña de 5 o 7 años que va vestida de 15, sino de mirarte con una mirada donde se sienten atraídos. Hay personas que abusan sexualmente de los menores, que además no necesitaríamos esperar a hablar de la hipersexualización. Ahorita que hablabas del baño, yo por ejemplo utilizo una imagen donde hay un papá, una mamá, un niño como de 5 y una niña, una jovencita como de 9 que se le empieza a ver su botón mamario, y les digo, esta escena es una familia como cualquiera que se quiere bañar junta y hay reglas. Papá y mamá jamás ni se acarician, ni se frotan, ni se besan sus partes íntimas frente a los pequeños. Jamás le piden a los pequeños que se las acaricien, froten o besen a los grandes, ni le piden a los pequeños que se dejen hacerlo. Cuando yo lo digo esto, tanto en las conferencias a mamás, papás, o que lo escuchan, por ejemplo, que están los de preescolar con ellos, es así como, yo no pensé que fueran a hablar de sexo oral en esta plática. Yo digo, el mayor número de abusos sexuales en este país es por sexo oral. Tenemos que hablar del sexo oral. Claro, por supuesto. También hubo tiempos, y quizás todavía se repita, donde de alguna manera se erotizaba a la criatura, a la niña, para que le pidiera cosas a su papá, de manera muy seductora. Y estas cuestiones se van quedando y esta persona puede aprender que de esa forma puede obtener muchas cosas, y después estamos renegando de lo que acontece en muchas situaciones. Se ve en todos lados, ¿no, Paco? Por ejemplo, la imagen de la Lolita, esta imagen que te estoy diciendo o sea, las niñas chiquitas, la forma como están vestidas, sí es para erotizar a los jueces. Por supuesto. Y entonces esto se va quedando, se va adentrando. Pero también yo creo que una cosa muy importante es que pudiéramos educar a las criaturas para que pudieran dar un no categórico. Y lo más terrible es que los progenitores o los adultos tendríamos que aceptar y respetar ese no. Pero me pregunto, ¿de verdad respetamos el no de nuestras criaturas? ¿El no de los menores? La mayoría de las criaturas que son víctimas de abuso sexual podrían categorizarse como niños y niñas buenos, que obedecen, que hacen caso, que no son rebeldes. Cuando educamos a una criatura para que sea fuerte y para que hable de manera categórica, saca de onda mucho y se dice que son maleducados. Entonces, bajita la mano, estamos educando criaturas que son víctimas propiciatorias. Valdría la pena reflexionar en eso. Les llaman rebeldes. Importantísimo. Sí, se llama asertividad. Claro. No quiero, no me lo hagas, no me toques.
¿no? Pero Claro, es que desde que pero- orillamos a que la de un Sí. beso a tu abuela, Sí. saluda la de, Sí, toca. hacemos estos dobles mensajes, Dobles ¿no? mensajes. Que entonces a ellos los confundimos. O sea, por un lado, hacer estos niños buenos y por otro lado, queremos que se defiendan, pero no les enseñamos les cómo, enseñamos ¿no? cómo. Eso es bien importante entenderlo. Sandy, ¿quieres decir? Esperamos sus comentarios. Aquí nos dicen, desde que comienzan a preguntar los niños, hay que primero escuchar qué quieren saber de manera específica. Hablar de coito no es estrictamente necesario con los niños. La mayoría de las veces ni siquiera están pensando en el tema y puede ser muy avanzado para ellos, y la sexualidad abarca muchos otros temas antes de este. Ya no me da tiempo de leer más, pero lo seguimos leyendo fuera del aire. Gracias por su participación. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. En 1974, México se convierte en el primer país de América Latina que incorpora en la educación primaria contenidos relacionados con la educación sexual. Ejemplo de ello fue el texto de quinto grado en el que ya se hablaba explícitamente de la pubertad y la reproducción, mientras que en el nivel de secundaria se informaba y orientaba sobre la prevención de embarazos y las infecciones de transmisión sexual. Ante esto, no se hizo esperar el rechazo de algunos grupos de padres de familia y en algunos estados como Aguascalientes y San Luis Potosí, el rechazo fue tal que culminó con la quema de libros de texto en protesta por la apertura hacia los temas de sexualidad. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo muchas gracias por la atención que prestan en este segmento en donde le mostramos imágenes de personas que han desaparecido. Gracias porque con su ayuda muchos de ellos regresan con sus seres queridos. Es importante que participemos y nos sumemos todos. Si reconoce a alguno de ellos, llame a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. La primera foto es la de Luis Ángel Fuentes Domínguez, quien se extravió en barrio San Miguel, municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México. Luis Ángel Fuentes Domínguez está desaparecido desde el 14 de octubre del año pasado, 2018. Continuamos, la siguiente imagen es Carlos Valadez Hernández. Está extraviado o desapareció en el trayecto de La Paz, Baja California, a Mazatlán. Esto el 5 de diciembre también del 2018. Le repito su nombre, Carlos Valadez Hernández. Una fotografía más es la de Joshua Yair Pérez Díaz, quien se extravió en Avenida Hidalgo, número 23, en la colonia Tizapán Centro, en el Estado de México, desde el 11 de mayo de 2018, que su familia no lo ve. Repito, el nombre es Joshua Yair Pérez Díaz. Y la última fotografía o imagen del día de hoy es la de Lisette Berrocal Hernández, quien se extravió en San Miguel Coatlinchan, municipio de Texcoco, en el Estado de México. También el año pasado, desde diciembre de 2018, está desaparecida Lisette Berrocal Hernández. Muchas gracias por su atención en este segmento y vamos a continuar con nuestro tema con la siguiente información. En 1982, ante la información que circulaba sobre el VIH y el SIDA, se abren espacios donde los medios de comunicación juegan un papel importante y es Conacida. Hoy Cencida, la institución que se enfoca en la investigación y en la difusión de campañas en favor de una cultura de la prevención. Se promueve el uso del condón, no solo como un método anticonceptivo, sino con un enfoque de autocuidado. Dentro de las aulas, es el profesor quien informa y orienta a los adolescentes, convirtiéndose en un agente de cambio para concebir la sexualidad en sus diferentes matices. Bueno, ya estamos de este lado para hablar con el público y aquí tengo a... Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien. Oye, tú tienes dos hijas. Sí, así es. Que de hecho están aquí al lado tuyo. América y Evelyn. Ok. Oye, ¿y tú cómo trabajas, o sea, cómo platicas con ellas el tema de la sexualidad? Pues me cuesta un poquito de trabajo porque me casé muy pequeña y tuve que ir aprendiendo con ellas. Ajá. Sí. Y bueno, pues ahí la llevamos, platicamos de todo básicamente y lo importante pues es tener buena comunicación con ellas. Claro, dices que te cuesta un poco de trabajo. Así es. Y dices, porque yo me casé muy joven. Así o sea, es. ¿sientes que te faltó información a ti? Sí. ¿A ti no Sí. te hablaron de sexualidad? No. ¿Nadie te habló en...? La información que tenía era como muy satanizada.
Muy satanizada. ¿Y ahora tú dónde buscas la información que le das a ellas? Pues básicamente internet, libros y en talleres. ¿Y la escuela en la que ellas están también les hablan de sexualidad? Sí. ¿Y ellas crees que tienen ustedes una relación de confianza en la que pueden hablar del tema? Claro, me platican mucho de sus cosas personales y pues tienen más información de la que yo llegué a tener a la edad que ella tiene. Fíjate, o sea, tú te ves muy jovencita junto a ellas, ¿no? Y parecería que también tenemos esa idea de que mientras más jóvenes pueden hablar mejor con sus hijos de sexualidad y no necesariamente, ¿verdad? No. No necesariamente. Pues de hecho me enseñan prácticamente. Ya se enseña. Muy bien. Pues sería importante entonces que donde ellas acuden a buscar la información sea certera, ¿no? Sí. Lo que nos han dicho los... Pues lo importante es que confían y me platican mucho de sus cosas y sobre todo pues las escucho y pues intercambiamos cierta información. Muy bien, muchísimas gracias, Moni. Gracias a ustedes dos. Y por acá tengo a... Fernando. ¿Cómo estás, Fer? Bien, muchas gracias. Y tú también me querías comentar sobre, ahorita estás formando parte de esta familia. Sí, tiene 3, casi 4 años que conozco, que son mis hijas, Evelyn y América. Y bueno, Mónica me externaba sus inquietudes, yo soy psicólogo, entonces me decía acerca de la sexualidad, cómo la vivió ella. Y entonces me decía, pues, ayúdanos un poquito en ese sentido, ¿no? Para hablar, para hacer los canales de comunicación, para tener más acercamiento con ellas. Ahorita, pues, el tema que está con ellas por la edad, pues, las salidas, los novios, hubo muchos secuestros, ¿no? Hubo muchos feminicidios, entonces también que se cuiden. ¿Tú crees que el informarles, el darles a ellas las herramientas las ayuda a prevenir esto que estás diciendo, feminicidios, abusos, etcétera? La información que tengan con los papás, la cercanía que tengan con ellos, la comunicación, yo creo que es lo que les va a dar la confianza de hablar de una situación de peligro en la circunstancia que se encuentran. ¿A ti te da pena hablar con ellas de sexualidad? No, sí tratamos porque sabemos que es un tema importante. ¿Te cuesta trabajo? No, ¿no? casi no. Ok, muchísimas gracias. Sandy, adelante. Mira, Cris, nos dice Claudia López en las llamadas de teléfono, me gustaría que hablaran sobre sexualidad, el total de lo que incluye el erotismo y cómo los jóvenes expresan sus sentimientos y la genitalidad. Ya se abordó algo de lo que ella pregunta. También Elena nos dice, mi nieto de 12 años ya tiene novia, incluso me he dado cuenta de que ya tienen relaciones sexuales. Por esta razón, la mamá compró condones, que también está esta libertad que le están dando. Juan Francisco nos comenta, la base de la educación se da en casa. Y otra duda importante que les dejo aquí a nuestros invitados, Sebastián nos dice, estoy divorciado y tengo un hijo que desde los 15 años quiere ser transexual. No nos dice ahorita qué edad tiene, pero bueno, desde los 15 lo manifiesta, lo cual me causa muchos conflictos. Lo acepto como es, pero por otra parte me confunde también su decisión. Quisiera obtener un buen consejo y ver cómo ayudarlo. Me preocupa lo que enfrente en el futuro y sobre todo del entorno, que sí pueden profundizar un poco sobre este tema. Y también el otro tema que quedó es el de las relaciones a los 12 años y que la mamá compró condones. Bueno, hablar de que a los 12 años se estén teniendo relaciones sexuales de manera profesional a mí me parece que es anticiparse, porque incluso médicamente se habla de que hasta la misma piel del pene, de la vagina, está todavía mucho más delgada de lo que puede ser 2, 3, 5 años después en el desarrollo. Pero además un punto importante, 12 años están en sexto de primaria, primero de secundaria algunos, y la madurez emocional, no nada más la física, sino emocional, mental, y la capacidad de tener asertividad para vincularse con alguien de confianza, no siempre va a ser tan, pues, de madurez. Incluso habría que ver, los dos tienen 12 años, dijeron, o nada más mencionaron. No se sabe, nada más el hijo. Y a veces lo que sucede es que un chico de 12 puede estar comenzando una vida sexual con alguien de 14 o 15, sea hombre o mujer. Y ahí, bueno, si hay un vínculo, no es que yo lo promueva, pero es la realidad con la que trabajo, cuando los dos están de acuerdo y aunque haya 2, 3 años de diferencia,
estamos hablando de una relación consensuada. Lo que me parecería también importante es de qué manera se están protegiendo, porque hoy en día, aunque no haya cursos en las escuelas o no se les hable en la casa, hay muchísima información por muchos lados, simplemente las marcas de condones aparecen en muchos lugares, pero hay esta parte de omnipotencia como de a mí no me va a pasar, ni que fuera de tan mala suerte que hoy me fuera yo a embarazar, o él es futbolista y ni modos que va a tener una infección, o ella está muy bonita y se ve que ella está sana, y de pronto no dimensionan los riesgos. Y no es de gratis que México ocupe un lugar importante de embarazos. En adolescentes, y que habría que ver qué lleva a este chico, a esta chica, a iniciar una vida sexual temprana. Oye, se ha estudiado Vicente, esta parte de que pudiera ser que están buscando un sentido de vida a través de todo esto. Muchas personas consideran, por ejemplo, que si hay una diferencia inclusive de 2 años, ahorita lo que dijiste, 12 y 14, ya estaríamos hablando de abuso. ¿Sí o no? Mira, lo que pasa es que la parte legal es algo que es muy importante, por supuesto, pero en consulta uno ve que de pronto sí hay estas diferencias y donde hay una relación. Claro, cuando hay una manipulación, toda una extorsión, sí estamos hablando de un abuso, pero hay relaciones donde hay estas diferencias y donde hasta mamá y papá de ambas familias estaban con conocimiento de estos noviazgos. La señora está informada de que su hijo tiene una relación sexual y que hay otra persona ahí, no sé qué tan cercano el vínculo, pero si ellos están de acuerdo, a mí me parece que sí tendríamos que hablar de que sí estaban ellos en algo consensuado, claro, y no manejarlo que como eso es bien abuso. importante, ¿no? Porque Sí. a veces también eso sucede, que dicen, es que es abuso porque ella tiene 12 y él tiene 14, pero estamos hablando de 2 menores de edad, ¿no? Sí, bueno, a veces se habla de 5 años de diferencia, 5 ¿no? años, Que ok. si hay 5 años de diferencia es así. Y bueno, luego está complicado porque el que tiene 19 y 17, ahí también se complica, pero ya es con la cosa legal. Yo lo que quisiera agregar es Pero que 19 y 17 sería un mayor de edad. con por un eso, menor de edad. te digo, pero ahí 2 años, no son los 5, son 2, pero ahí sí sería abuso. Porque Claro, porque en México a los 18 ya te conviertes en adulto, eso es bien importante decirlo. Ahora, lo que sí es importante saber que si la mamá está promoviendo el uso del condón y si ya sabe que tiene, pues es adelante, pues está dándole protección, más allá del contexto en donde se esté dando, ya lo explicó Vicenta, las diferentes opciones. Y el otro papá, bueno, hay el grupo de padres de chicos transexuales, ¿no? Que creo que aquí en Canal 11 han venido. Sí, incluso tenemos un programa o programas que pueden buscar en vale YouTube. la pena, ¿no? Para que él, si, como dice, está dudoso en esta aceptación, pues pueda ir con estos padres y estos padres le puedan ayudar. Además de ir a un profesionista también en especial. Y lo otro, bueno, es una situación que se está planteando, que tal vez estaba invisibilizada en otros momentos y que ahora tenemos más opciones de que niños, niñas y adolescentes puedan expresar esos sentimientos de confusión o de claridad y que podamos escucharlos con toda la opción para que ellos tomen una decisión con un proceso, ¿no? Con un proceso de ellos mismos, ¿no? De los Y que, padres, se entienda una vez más que no es una enfermedad. Y que se entienda que no es una enfermedad. Sí, yo creo que es importante, sí, que se comunique al canal para que le den los teléfonos, para que le quede claro primero a la persona de la que habla, porque dice, mi hijo quiere ser transexual. No es que se quiera ser transexual. Las personas pueden expresar, yo siento esto, o siento que soy esto, o siento que no soy esto, pero le tiene que quedar claro qué es lo que le acontece, para que no se vayan por un camino sesgado y que lo hagan con profesionales que manejan esta cuestión. De lo contrario, se puede meter en broncas terribles. Lo que sí me gusta es que dice que da el apoyo para su descendiente. Eso es de fundamental importancia. Él está llamando precisamente en busca de ese apoyo y le agradecemos mucho la confianza y por eso también me está diciendo la producción la fecha exacta donde hablamos de este tema fue el 14 de agosto del año pasado, 2018, para que lo busque en YouTube, Diálogos en Confianza con esa fecha. Ahí vienen los datos de los especialistas que acudieron, de una forma muy profesional se abordó ese tema y se lo recomendamos mucho. Por supuesto, importantísimo. Oigan, bueno, pues de este lado, como pueden ver, estoy rodeada de estos pequeños personajes que ahorita se van a presentar. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Chus. ¿Chus? Sí. Mucho gusto, Chus. ¿Cuántos años tienes? 7 años. Ah, mucho gusto. ¿Y qué vienes a platicarme el día de hoy? Pues vengo a platicar
sobre una obra que se llama Caravana y Fusi, que habla sobre el tema de prevención del abuso sexual infantil y juvenil. Ok, ¿y por qué crees que es eso importante? Es importantísimo. Bueno, te voy a pasar a mi papá. A ver, pero tú seguro también ya lo sabes. Sí, pero mi papá te va a decir. Ok, muchísimas gracias. A ver, papá, de hecho. Bueno, nosotros principalmente venimos, es interesantísimo el tema sobre sexualidad, pero nosotros estamos llevando una obra a cabo que precisamente tiene que ver con el tema de prevención de abuso sexual infantil y juvenil. Creemos, de acuerdo a nosotros, a las estadísticas que hemos sacado, bueno, y pues no porque las diga yo, sino que precisamente pues está especificado por la UNICEF, la OSC, que somos el primer país en el mundo sobre el tema de abuso sexual infantil. Entonces Caravana y Fusi llegó precisamente para, de una manera, por lo que dicen los panelistas, cómo llevar el programa o la información. A lo mejor tú cómo le planteas la información a un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 7 años sobre el tema de abuso sexual infantil. Entonces nosotros creamos esta obra precisamente para que esta se pueda llevar de una manera divertida, lúdica, interactiva. Todo esto, bueno, está conformado por compañeros, como pueden ver aquí, que es una caravana donde participan psicólogos, sexólogos, dramaturgos y docentes. No vinieron todos, pero de hecho aquí ha venido en el panel un compañero que no sé si lo ubiquen, se llama Fernando Álvarez, y Sabiduría Sexual. Él obviamente pues participa con nosotros, donde él maneja canalización sobre el tema de prevención de abuso sexual infantil. ¿Y ustedes han visto que al llevarlo de esta manera ha habido más apertura, que los niños tal vez se sienten con más confianza de hacer preguntas? Por supuesto, yo pienso que de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos llevando la obra a cabo, sí sentimos que haya un poquito de más apertura con los padres de familia, con los docentes, incluso, pues bueno, como lo hacemos nosotros de una manera, digamos, divertida, a los niños les llama muchísimo la atención, incluso pues ellos se involucran con cada uno de los personajes, y bueno, o sea, todo esto tiene una dramaturgia que está estudiada por psicólogos, pedagogos, etcétera. Oye, a ver, voy a conocer a otro de los personajes. Muchísimas gracias. ¿Y tú quién eres? Hola, yo soy Fati. Hola, Fati. ¿Y tú también participas en la obra? Claro, yo soy parte del elenco y él es mi hermano Chus. Muy bien, ahora voy a hablar con tu mamá. Sí. Va. ¿Cómo estás? ¿Tú Hola, quién eres? soy Esther. Bueno, soy la manipuladora de Fati y es un proyecto hermoso, sobre todo porque trae un contenido muy importante para los niños, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo en una situación donde pues el abuso a los niños se da en casas, ¿no? Es como muy cercano. Pocas veces es en la escuela o en otros lugares, pero donde siempre se dan los abusos son en casa, con los mismos familiares, ¿no? Buscamos que los chicos les quede claro el mensaje, ¿no? Y se pueda prevenir, ¿no? Toda esa situación. ¿Y tú empezaste a entrar aquí porque tienes hijos? Sí, bueno, realmente me invitó Víctor. ¿Qué edad tienen tus hijos? 2 y 4 años. ¿Y han visto la obra? Sí, la han visto, incluso han estado en los ensayos. Bueno, han visto los ensayos. Y sí, la pequeña de 4, sí, como que ya tiene como otro razonamiento y me dice, oye, me empieza a preguntar, ¿no? Qué importante saber eso, porque mucho de lo que nos están preguntando los papás es la edad. Y entonces, bueno, pues este tipo de herramientas sirven justamente para niños pequeñitos, como dices tú, tu hijita de 4 años lo entiende perfecto, ¿no? Bueno, pues como pueden ver, aquí están todos los personajes, y todos los personajes, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿Dónde podemos ver la obra? Pues la obra se tiene planeada para ir a las escuelas. Realmente el público está ahorita regresando, en redes vamos a compartir los datos. Tenemos que ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza y le adelanto el tema de la próxima semana. Vamos a hablar, el título del programa es Dejar crecer a mi hijo con síndrome de Down. Y en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que es el 21 de marzo, quisimos hacer este programa y retomar la consigna de las Naciones Unidas
que se propuso para este día y también para varios días que tienen relación con la inclusión y que se refiere a no dejar a nadie atrás, que todos tengan las mismas oportunidades. Pero qué importante que cuando somos padres de algún niño con discapacidad, lo buscamos su mejor educación, pero muchas veces los sobreprotegemos. Y en esta sobreprotección, que es muy frecuente en todos los niños, pero particularmente cuando tienen alguna condición o alguna enfermedad, en el síndrome de Down queremos entrevistar a papás, queremos conocer a familias que están llevando a cabo este proceso y que nos puedan narrar qué quiere decir esto, qué quiere decir dejarlo crecer y no dejar dejar de pensar que son niños eternos. Esto es un concepto que también muchas veces nos platican aquí y que debemos de cambiar. Hay que dejarlos crecer y dejarlos ser lo más independientes que su condición les permita. De esto vamos a hablar la próxima semana, no se lo pierda y vamos a ver lo que se ha dicho el día de hoy en el tema y sobre todo dejar un poquito más de información ya en el último bloque. También el tema del abuso sexual, y creo que eso influye porque no hemos dado la información suficiente o se ha captado la diferencia entre los juegos sexuales entre unos niños y cuando eso tiene que ver con abuso sexual, o cuando muchas veces esos juegos sexuales de niños de 4 o 5 sí tienen una influencia de alguien que abusó de uno de ellos. Siempre identificamos las primeras 6 letras, sex, y eso tiene una connotación completamente diferente a la intención en muchas ocasiones. Se genitaliza y se sataniza porque se considera que sexual va unido a reproducción. De pronto pueden llegar a acariciar a un adulto o una adulta de una manera inadecuada. Esto no sabemos en qué momento un niño sin querer lo hace con alguien más que no quiera, no necesariamente es que quiera abusar de ese niño o niña, sino que no sabe poner el límite. Pero tú tienes el límite para decirle, oye, fíjate que adulto, sí, ¿no? Claro. Y pones el límite desde lo adulto. Erotizar a los descendientes inconscientemente, que eso sería lo deseable. La bronca es cuando se erotiza conscientemente. Ahí ya estamos hablando de abuso, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de abuso. Estamos a hablar de sexualidad, hay que entender también que la sexualidad es cambiante y subjetiva. Pero sí me parece que también tenemos que acoplarnos, que tenemos en una sociedad que tiene reglas. Y todo eso tenemos que hacer esa educación, ¿no? Esa pedagogía para poder poner lo que tú dices, los límites desde el adulto. Sí es nuestra responsabilidad en todos estos elementos de adulto. Entonces yo digo, ¿y dónde estamos los adultos que no somos capaces de decir las razones, motivos que hay para que un niño o una niña viva cada etapa que le corresponde? Hay personas que abusan sexualmente de los menores, que además no necesitaríamos esperar a hablar de la hipersexualización. La mayoría de las criaturas que son víctimas de abuso sexual podrían categorizarse como niños y niñas buenos, que obedecen, que hacen caso, que no son rebeldes. En 1994, la Cuarta Conferencia Mundial de Población que se da en El Cairo, Egipto, propone un plan a 20 años que supera la visión reproductiva y que profundiza en el tema del género, tratando de posicionarlo en el campo de los derechos humanos. Es aquí cuando se expone que los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos y garantizados por los estados e invita a reconocer que la sexualidad es parte estructural del ser humano y que desde que nace hasta que muere se tienen derechos sexuales. Importante toda la información y les dejamos la canalización para la caravana y Fusig que nos acompaña. Son estos personajes que veíamos que Cris nos presentaba hace ratito. Si los quieren contratar, buscar, llevar a alguna escuela, pueden llamar al 55 22 68 22 64. Toda esta información, recuerden que se queda en nuestras redes sociales. En Facebook están como Caravana y Fusig. Y con I es IFUSIYJ, ahí lo estamos viendo, y lo mismo en Instagram. Ya aquí estoy visitando su página de Facebook, donde anuncian que van a estar en Canal 11 en el programa, así que bueno, muchas gracias por venir y por participar con esta información. Y Cris, te dejo algunas preguntas ya para cerrar, sí, claro. Muy importante. Nos han dejado algunas cuestiones, dudas prácticas, como por ejemplo una abuelita que nos dice aquí que cómo reaccionar o qué hacer cuando estás viendo una película con los niños y sale alguna escena erótica, alguna escena en donde está involucrada alguna relación sexual. Y pues clásico, ¿no? Que no veas, tápate los ojos. Y el niño se queda así como de, ¿por o qué? ¿No? Sí. ¿Qué decirle? ¿Cuántas veces hemos dicho, no? Que sí les tapamos los ojos en una relación sexual, pero los dejamos ver guerra. Claro. Pero sí. Bueno, a ver,
Bueno, habría que ver como de qué tanto erotismo hay en la escena. Si no sabemos, yo me pongo en el lugar de esta señora y yo digo, no sé qué más viene, sí, porque de pronto te pueden cambiar la imagen y ya están todos encuerados, ¿no? Entonces es como, ¿sabes qué? Voy a cambiar el canal porque no sé qué viene, voy a ver primero la película, pensando en que fuera la opción de poder revisar el material. Y si es apto para que lo vea ese niño o niña, porque depende. Si es un niño de 7, 10 años de edad, es la edad en la que muchos están empezando a rastrear en internet relaciones íntimas de pareja. Y entonces a lo mejor ese niño ya tiene hasta ciertas bases, no siempre las mejores, y decirle, mira, no puedes ver esta película porque tiene determinadas imágenes que hablan de una relación sexual en una pareja de una manera explícita. Para eso ya tendríamos que haber explicado a ese chico o explicarlo en ese momento qué es una relación sexual en una pareja, porque desde los 6 años, desde mi punto de vista, los niños y las niñas tienen capacidad de entender qué es una relación sexual. Ahora, Vicenta, dijiste algo bien importante, que dices, bueno, y también ahorita Patti, creo que se llama la mamá que entrevistamos ahorita, dice, bueno, a mí me enseñan mis hijas, o sea, de repente si a partir de los 7, 8 años ellos ya empiezan a buscar justo esas escenas, tal vez lo que van a ver junto a la abuelita, pues ya lo vieron 1000 veces. Mira, lo vieron de manera más explícita. Entonces, ¿qué recomendarías en ese caso? O sea, no tal vez habría que verlo de manera un poquito más tranquila o poder verlo con ellos para explicárselo. ¿Ustedes qué opinan, Paco? Bueno, hay quien dice, vamos a ver cómo reacciona esta criatura. Y también, bueno, voy a ver películas de estreno con las criaturas, eso sería una cuestión a considerar. O voy a ver películas con las que yo estoy de acuerdo y lo que va a aparecer es algo que puedo compartir. Quisiera decir algo, que estamos hablando aquí de la educación sexual, de las criaturas que se consideran normales, pero quiero complejizar la situación, hablar de la educación de la sexualidad, van a hablar ustedes de síndrome de Down, de personas con discapacidad y nada más de personas con discapacidad auditiva, que más del 90% de los progenitores no son sordos, entonces no manejan la lengua de señas, la incomunicación es gigantesca y no basta con que lean, porque en lengua de señas, por ejemplo, no existen los artículos. Entonces hay una gran incomunicación, hay un sector poblacional que tenemos muy descuidado y tendríamos que mirar hacia allá. Qué bueno que van a tratar ese tema. Sí, bueno, nosotros... Que por favor déjenme leerlo antes de que continúen, es que está interesantísimo sobre lo que se está diciendo. Erika dice, mi niño tiene 6 años y viendo una película salió una escena referente sin ser explícita al sexo. Y dice, le pregunté si sabía qué estaban haciendo y me dijo, sí, están teniendo sexo. Me dejó fría, de 6 años. Pero seguí preguntando qué entendía por eso. Él dijo que era cuando un hombre se acuesta sobre una mujer para darle besos. Solo se me ocurrió preguntarle si tenía dudas sobre eso y como dijo que no, ya no seguí con el tema, pero sí me habría gustado saber cómo actuar y cómo reaccionar. Sí, ahora, muy bien. Sí, ahora Paco, no sé si recuerdan que en uno de los sondeos una persona dijo, bueno, ¿cómo para hablar con ellos de abuso sexual? Pues hay películas. O sea, hay personas que sí consideran que una película podría ser una herramienta para enseñarles, o sea, para demostrarles. Sí, pero si quisiera yo enseñarle ruso al auditorio, primero tenía que aprender ruso y a ver cómo lo hago. Entonces, los progenitores valdría la pena que ellos se capacitaran lo más posible para poder transmitir algunas cosas, pero también confiar en que hay otra serie de especialistas que les pueden echar la mano. Y creo que algo que es muy importante es que escuchemos a las criaturas. Lo que hizo esta mujer me pareció sensacional, porque somos muy de tirar rollos y rollos y rollos, pero escuchamos qué quieren, qué desean. ¿Qué crees eso tú? ¿Qué opinas? Sí, Claro. escuchar, y cuando nos compartan, yo diría respetar. Y no soltar por ahí lo que nos dijeron o reírnos de las cuestiones, porque perderán la confianza. Darle oportunidad al diálogo, ¿no? Y a las preguntas para que entonces podamos responder de acuerdo a sus necesidades. Sí. Solo plantear esto, ¿no? Que están diciendo, bajar la ansiedad, ¿no? Yo creo que nos sube así la ansiedad y entonces creo que tenemos que bajar la ansiedad, un poco lo que tú contabas de tu amiga, en esa experiencia que bajó la ansiedad al ver un juego ahí sexual de su hijo y lo que hizo fue cerrar. Y en ese momento ella se dio tiempo para pensar y eso te iba a bajar la ansiedad. Y lo otro a seguir es escuchar lo que se hace, ¿no? Escuchar qué se dice de eso
para poder saber qué contesta, y a veces no se necesita contestación, como el caso de la persona que... Porque a mí me gustaría ligarlo un poquito con lo que dijimos del placer, porque de repente nosotros creemos que al ver una película donde sale una escena sexual, que los niños están dimensionando y a veces solamente están pensando, pues están los dos dándose un beso, pero somos nosotros los que le damos la otra dimensión, somos nosotros los que pensamos, es que se va a excitar porque está viendo una relación sexual y él tal vez ni siquiera está acabando de verla, pero ¿qué pasa si de repente la escena sí es más explícita? Sí, yo creo que de todos modos tendríamos que pararla. Estoy pensando en niños de 7 a 10 años aproximadamente y decir que vamos a platicar sobre lo que alcanzamos a ver, porque no podemos dejar que una película continúe, porque no sabemos qué más puede aparecer, y preguntarles qué entendieron, decirles, no sé, pienso cómo haría yo, diría, me pareció sorprendente, no me esperaba yo esta escena en esta película que yo puse para ustedes o que ustedes querían ver, la voy a revisar y vamos a ver si es posible que la veamos. No, sí la queremos ver. Cuando hay una buena comunicación te dicen, no, sí mamá, sí, yo sí la quiero seguir viendo. O inclusive a veces los nietos lo hacen un poco para probar a los abuelos. Claro, sí. También, ¿no? Sí, y además porque siempre piensan en que los grandes no tenemos relaciones sexuales. No. Sí, entonces sí. ¿Cuántos hijos tuviste? Yo, ninguno. Ah, bueno, si tuviste uno, es solo una vez relaciones sexuales. Así lo piensan. ¿Cuántos tuviste? 3. Solo 3 relaciones ha tenido mi mamá, ¿no? Sí. Por cierto que no nos respondieron, ¿eh? Yo creo que nadie. ¿Cómo llegamos a la pregunta? No sé yo. Fíjate qué significativo, ¿no? La pregunta que hicimos desde el principio de ¿quién de ustedes que nos estaba viendo había tenido en esta semana una relación sexual solamente para procrear? Y nadie nos contestó. Así es que todos la tuvieron para el placer. O no tuvieron relaciones. O no tuvieron. Es grave. Sandy, más Oye, preguntas, pero más dudas. también en el tema que estabas diciendo, Vicenta, hay muchos temas que se abordan en las películas donde a veces tenemos que parar, ¿no? Escenas violentas, sangrientas, decapitados, etcétera. O sea, no es pero de nada más veras, sexo. a mí me llama mucho la atención porque de veras yo les pregunto a los papás así de manera directa, ¿no? Y lo paras cuando hay guerra. No, exacto, es lo que te digo. No, o cuando la trama no corresponde a algo que el niño pueda narcotraficantes, ¿le paras? No. A mí me parece que falta un poquito de mayor información en ese tema, porque no nada más pasa con las películas de que tengan con alguna escena sexual, sino también con los videojuegos, que también tienen un alto contenido sexual y violento. Pero yo sí creo que hay que identificar, bueno, primero, la abuelita habría que ver qué películas están viendo, con qué edad. Y perdemos de vista las categorías de las películas. Están y entonces, sin querer o por falta de información, les estamos dando una película que además no es apta para su edad. Claro, independientemente de que puedan o no puedan percibirlo el menor, nosotros como personas adultas no les estamos dando la herramienta para identificar. Por eso tienen categorías las películas, los videojuegos, y no los estamos viendo. Lo que pasa es que ahora se encuentran los papás o nos encontramos con esta situación de que tú prendes la tele y ya está ahí todo, ¿no? Sí. Antes yo me acuerdo que inclusive para la nota roja, lo he dicho muchas veces aquí, pero ya va a venir la nota roja, ya vete a dormir. ¿No? Ya no nos dejaban escuchar la nota roja a nosotros. O sea, ya sexualidad, olvídate, no había ni siquiera en la televisión. Pero ahora no. Ahora tú prendes la televisión y te puedes encontrar en ese momento la escena sexual antes de inclusive elegir la película. O sea, ya está el tráiler ahí de la escena sexual, ¿no? Entonces esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando y a esa es a la que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que lo que mencionas es muy importante, un cuestionamiento a los medios de comunicación y también a la comercialización donde se hace uso de la mujer. Se vuelve más que sujeto, objeto. Y eso es parte de información de la sexualidad. La doble moral, ¿no? Que por un lado no abren programas como estos en otros canales y sí prenden la tele y están las escenas de sexo y todo y no se da información adecuada porque no les dan 2 minutos. Sería interesante que pasen las películas que pasen y que después hubiera comentarios respecto al contenido de la película. Sería interesante. Pero ¿sabes qué te dirían? Que no hay rating para eso. Entonces a nadie le va a interesar el comentario el comentario de después le van a cambiar, a pagar. Pero sí, yo creo que sí es esto de la doble moral. A mí me parece muy fuerte. Y yo creo que por eso también muchas mujeres estamos justamente levantando la voz para que ya no se utilice el cuerpo de la mujer como un objeto, ¿no? Porque
porque sí es cierto que en los espectaculares, en las revistas, en todos lados, ¿no? Hay un gran movimiento tratando de que justamente ya no estemos en ese tema, porque también eso tiene que ver con la sexualidad y también tiene eso que ver con el derecho que de repente algunos hombres sienten que tienen, porque les han enseñado siempre en su vida que el cuerpo de una mujer es un objeto, entonces tengo derecho sobre ese objeto. Pero mira lo que me acaba de decir un niño como de tercero de primaria con esto de no ver a la mujer como un objeto sexual, y el niño así muy naturalmente dijo, pero si a ellas les encanta verse así, o sea, vean ustedes a qué grado ya se construyó, sí, así como de, ¿cuál es tu bronca, Vicenta? Si ellas lo están disfrutando, sí. ¿no? Por ejemplo, y no es que lo estén disfrutando, es que aprendieron a hacerlo. Sí, un ejemplo es el reggaetón. Nos están justo preguntando de estos temas y a mí me acaba de pasar que mi hija de 11 años estaba cantando una canción con un contenido explícito y mi esposo y yo la paramos, le dijimos, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás cantando? A ver, ¿ya lo analizaste? Pues sí, mamá, pero ¿qué tiene? O sea, ni siquiera lo había analizado. Claro, y tuvimos que así explicarles que específicamente se estaba refiriendo al órgano sexual masculino, tal. La canción esta que se llama Dura. Y entonces mi hija grande, y pues claro, la chiquita al rato ya estaba con los 5 años cantando eso, porque lo normalizamos de pronto y lo van cantando y no. Es que aparte está pegado con un ritmo que es muy pegajoso, ¿no? O sea, el reggaetón, la verdad, el ritmo, pues es rico para bailarlo y es muy pegajoso. Lástima que lo pegaron con letras que no son adecuadas, ¿no? Pero bueno. No para una chica. Oigan, una frase rapidísima de final. ¿Con qué quieres que se vaya? La educación de la sexualidad vale la pena prepararlos para compartir de manera responsable. Rapidísima. Utilicen el juego con mamá y papá. Educación integral de sexualidad, un derecho de niños, niñas y adolescentes. Y hablemos de diversidad sexual y que hay familias homoparentales. También. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias a todos ustedes. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.